Bueno, Eliana González tiene todos los créditos para estar aquí. Creo que todos estaremos congratulados de escuchar lo que nos pueda ofrecer, que el día de hoy tiene que ver con el texto, que es algo que nos interesa a todos. Un aplauso para ella, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a Gildo por esta gentil invitación. Sé que está empezando su periodo en la dirección de la Asociación de Correctores. Desde ya le deseo la mejor de las suertes. Me pidió que viniese a darles una charla sobre un tema lingüístico, y más que una charla quisiera que reflexionemos sobre un tema que nos es común, el texto. Claro que como corro el riesgo de caer en un foso lleno no de leones, claro está, pero sí de expertos, pues ustedes son correctores de textos. Es como si al zapatero yo le fuese a hablar de qué es el zapato, ¿no? No importa, correré el riesgo porque creo que nunca está de más repasar algo. Y hablo de repasar en el sentido que se recoge en la quinta acepción del diccionario. ¿Perdón? ¿Gilo? ¿A mí o a Gilo? Bien, les decía que en el sentido que se recoge en el diccionario académico, en el diccionario de la lengua española, la quinta acepción que dice repasar, verbo transitivo, que significa recorrer lo que se ha estudiado, recapacitar las ideas que se tienen en la memoria. El título de mi intervención, breve aproximación al texto como producto comunicativo en literal. Se puede ver ahí en la pantalla. Les decía que es literal porque partiremos de tres conceptos básicos, de lo que es el género textual, la modalidad textual y la tipología textual, para luego aterrizar en el texto y finalmente cerrar con otros tres conceptos que también tienen que ver con el texto. Me estoy refiriendo a la congruencia, a la corrección y a la adecuación. Todo esto siempre desde la perspectiva de la teoría de la comunicación. El concepto de orden, entendido como organización, alcanza también al concepto de texto. Esta organización se plantea en función de unas determinadas características que en algunos casos son extralingüísticas. Todos los textos que producimos los hablantes pueden estar organizados de diferentes maneras. De allí que algunos teóricos hablen de género textual, modalidad textual y tipología textual, como ya les había adelantado. Cuando hablamos de géneros textuales, nos estamos refiriendo a cada uno de los textos pertenecientes a un ámbito concreto de uso. ¿Bien? A un ámbito concreto de uso. Así, por ejemplo, yo puedo hablar del ámbito salud, del ámbito justicia, del ámbito político, de los deportes, de la culinaria, de la religión, de la corrección, por supuesto también de la docencia, etc. Es un concepto bastante amplio y nos permite organizar los ámbitos de producción y por supuesto también los de comprensión de un texto. Esto es sumamente importante porque los chicos, sobre todo cuando se enfrentan como lectores a un determinado texto, tienen que saber en qué ámbito está, a qué ámbito pertenece. Ahora bien, se puede identificar cada género porque presenta una estructura formal, es decir, un modo de presentación, llámese cuento, llámese novela, llámese obra de teatro, drama, tragedia, afiche, memo, sermón, etc. Y unos rasgos lingüísticos prefijados que se suelen utilizar para contar, para convencer, o para explicar, o para instruir, ¿bien? Etc. Es decir, en definitiva, para comunicar. Dicho esto, entonces, tenemos que la llamada modalidad textual apunta a la estructura. Bien, entonces aquí tendríamos lo de los ámbitos que acabamos de señalar,
no lo he cerrado, siempre está abierto, ¿sí? Y ahora en todo texto vamos a encontrar siempre una estructura formal, lo que conocemos nosotros como modalidad textual, y los rasgos lingüísticos prefijados, que vendría a ser o que vendría a comprender lo que se conoce como la tipología textual, ¿sí? Dicho esto, entonces, tenemos que la llamada modalidad textual apunta a la estructura, es decir, a aspectos internos y, por supuesto, convencionales. ¿Por qué interesa precisar esto? Porque suelen mantenerse, ¿ya? Suelen estar aceptados además por todos los receptores. Romper con estos moldes prefijados y aceptados, ya establecidos, es romper con la tradición. De allí que nos cueste aceptar los cambios o las transformaciones. Por ejemplo, quien ha trabajado bastante bien estas clasificaciones, estos tres conceptos, es la literatura. Los que han estudiado literatura saben, o en el colegio ustedes mismos habrán escuchado, de los llamados géneros literarios, ¿no es cierto? Bien, esa clasificación de los géneros narrativos, ¿no? Apuntan básicamente a aspectos muy concretos, muy puntuales, a rasgos ya establecidos. Romper esos esquemas, por ejemplo, la novela moderna, ¿no? En su momento no fue muy bien aceptada precisamente por eso, porque rompía con lo ya establecido. Una vez que tenemos la totalidad del producto, es decir, el texto completo recibido como hablantes de una determinada lengua, seremos capaces de identificar las secuencias o los procedimientos discursivos. ¿Bien? Rasgos lingüísticos: argumentación, narración, descripción, exposición, instrucción, etc., utilizados por el emisor para llegar al receptor, movido por una intención y condicionado por un determinado contexto. En esta determinada situación comunicativa, ¿qué es lo que pretendo conseguir? Es sumamente importante que ustedes como correctores no pierdan de vista esto, porque cuando trabajen con los textos se están enfrentando con algo más que meras palabras. Veamos algunos casos. Entonces aquí tenemos las formas básicas textuales, ¿bien? La descripción, la narración, la exposición, la argumentación, la instrucción y la conversación o el diálogo, y qué es lo que se pretende con cada uno de estos tipos de textos, ¿no? Cómo es algo o cómo es alguien, y para ello yo voy a tener que seleccionar una serie de elementos lingüísticos, una serie de elementos discursivos. Lo mismo con la narración: qué le ocurre a tal o cual personaje, ¿no? Cuándo ocurre, dónde ocurre, etc. En la exposición, básicamente para informar, de allí que también se le conozca como textos informativos. La argumentación: convencer; la instrucción: orientar o aconsejar sobre cómo hacer algo; y el diálogo: la conversación. Dentro de estos tipos tenemos las modalidades. Por ejemplo, dentro del ámbito de la descripción, nosotros podemos enfrentarnos a una prosopografía, una etopeya, un retrato, una caricatura, una topografía, una zoografía, etc. Dentro de la narrativa cabe la distinción entre ficción y no ficción. Aquí estarían, por ejemplo, dentro de la no ficción, textos relacionados, ¿no?, con las vidas de los santos, por ejemplo, ¿no?, las biografías en general. Dentro de la exposición, lo mismo también, hay manuales, etc. Dentro de la argumentación, básicamente los ensayos y los artículos de opinión, pero por supuesto también los discursos políticos y los sermones. Esta clasificación, alguien me podrá decir, sí, pero en una novela que tiene narración, podemos encontrar, por supuesto, descripción. Claro que sí, pero predomina casi siempre uno de estos tipos, ¿sí? Aquí ya la clasificación completa, lo que hemos hablado del género textual, ámbito de uso, modalidad textual, forma de presentación y tipología textual. Cuando yo intento explicar esto a los alumnos, siempre les hago la comparación como cuando uno va a un supermercado, ¿no? Por eso partí de la idea del orden. Todas las cosas, como cuando uno va a un supermercado o cuando uno va a una librería, ¿sí?, todos los productos, los libros,
están ordenados o están clasificados. Lo mismo, ¿no? Si nosotros necesitamos, por ejemplo, un producto de limpieza, un de aseo, preguntar si es que no conoce dónde es que está la zona, la sección, dónde queda la... Muy bien, ahí están todos los productos de limpieza. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Hay diferentes formas de presentación. Puedo necesitar un detergente. Muy bien, hay en bolsa, hay detergentes líquidos, ¿sí? ¿Cómo es esa presentación? Y luego yo ya sé efectivamente cuando uso el producto que se trata de qué, que se trata precisamente de un detergente o quitamanchas, etc. Lo mismo pasa con un libro, ¿no? O con un texto cuando ustedes se enfrentan con ese texto. Bien, vamos a ver por ejemplo aquí, les he puesto ahí unos ejercicios ahí para repasar. ¿A qué género pertenecería? ¿A qué género? ¿Género epistolar? Normalmente, ¿en qué ámbito se suelen enviar este tipo de correspondencia? Comercial, sí, comercial, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué modalidad? ¿De qué estamos hablando? De una carta comercial, ¿cierto? ¿Y cuál es la forma básica que predominará? Instrucción, ¿estamos ahí dando instrucción? Exposición, nosotros estamos, si lo leemos, estamos dando una información, efectivamente, entonces es meramente expositivo, ¿no? Estamos dando allí algunos alcances. Veamos este otro. ¿Qué será eso? Ya, vamos por parte. ¿A qué género textual nos estamos refiriendo? Normalmente, ¿en qué ámbito suelen laboral, ya muy bien, o un ámbito administrativo, laboral, bien, un ámbito de trabajo, ¿no es cierto? ¿De qué modalidad estamos hablando? ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo nos damos cuenta que no es una carta? Porque la estructura, lo que les decía, los rasgos de presentación, a eso me refería cuando les decía que son rasgos ya establecidos y aceptados por todos. Es decir, si yo, esto es un memo, acortamiento del memorando, si yo el memo lo utilizo, ¿no?, con este formato, ¿qué me dirá mi jefe? Un momento, envíame un memo, no te estoy pidiendo una carta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como les decía, ya existen unos determinados formatos, unas maneras de presentación que ya están reconocidas por los usuarios. ¿Se entiende? Por eso los profesores muchas veces tenemos la dificultad cuando los alumnos nos mandan una solicitud de reclamo. Presentan una solicitud, revisa, usted no sigue el formato de una solicitud, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Que le revise todo el examen, que le revise bien. ¿Por qué? Porque, insisto, hay unos formatos que hay que mantener, que hay que cuidar. ¿Que pueden cambiarse esos formatos? Sí, pero a lo que les decía, cuesta a veces, ¿no?, aceptar esos cambios, aceptar, como todo en la vida, ¿no? Los cambios siempre nos mueven un poco el piso. ¿Qué tenemos aquí? ¿En qué género textual correspondería? ¿A qué género? Al publicitario, efectivamente, al publicitario. ¿Qué modalidad? ¿Qué cosa es eso? Un afiche. ¿Y qué es lo que predomina? Forma básica predominante. Ese mensaje, ¿cómo está estructurado? Gráfico. No sé si es gráfico. Esos mensajes, sí. Analicemos si quieren, no sé si se lee bien ahí lo que dice. Contagiemos el espíritu navideño. Toma helado Coca-Cola de la vida. ¿Qué está intentando? ¿Qué se está intentando en este mensaje? Convencernos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué predomina? ¿Si intentan convencernos?
la argumentación, efectivamente, ¿no? Los textos publicitarios lo que quieren es básicamente que consuman el producto, entonces utilizan una serie de argumentos. Y fíjense que no solamente en este caso los argumentos lingüísticos, las palabras, sino las imágenes también, ¿no? Está presentándonos allí a un oso, que si nos ponemos a pensar qué cosa es un oso, ¿no? Nunca vamos a pensar ese lado tierno que nos pone o la Coca-Cola o el osito Bimbo, ¿no? No, animales salvajes, pero puesto así no tiene una pizca de salvaje, ¿no? Sí. Un texto persuasivo, porque te está diciendo ahí, con esa imagen te está diciendo, yo, Coca-Cola, soy el espíritu navideño, toma. Así es. Entonces, Así es. Entonces te está Así es. te está dando una idea que se te va a quedar. Sí. Un texto publicitario que te convence y que además te relaciona. Coca-Cola es Navidad. Claro, así, y los colores, y fíjense que esto no es un anuncio, ¿no?, de televisión, sino que pues, también ahí entraría otro elemento que es la iluminación, que es el sonido, etcétera, ¿no? Que efectivamente todos esos elementos lo que intentan es convencernos, es persuadir, así es, ¿no? Veamos este otro, el conejo. ¿A qué género textual correspondería? ¿Dónde lo marcamos? ¿En qué ámbito? Cáncer, astrológico, ¿no? Esotérico, astrológico. Muy bien. ¿Qué cosa es esto? Es el horóscopo chino. Es el horóscopo chino. ¿Qué forma básica predomina? Si lo leemos, el conejo es un emprendedor nato. Emprendedor nato. ¿Qué estamos haciendo? Ya lo estamos describiendo como es, ¿cierto? Entonces aquí lo que predomina es efectivamente la descripción, ¿no? Nos está ahí durante todo el año mantendrá una gran, además también hay exposición, ¿no? Muy bien. Y este otro, si lo leemos, dice, un ingeniero agrónomo recién graduado regresa a la granja de su padre y se da una vuelta con él. Mira, papá, estás trabajando con unos métodos demasiado anticuados que hacen que tu producción sea demasiado baja. Por ejemplo, ¿a que no puedes conseguir siquiera 10 kilos de manzana de cada uno de esos árboles? Claro que no, hijo, esos son naranjos. Aquí en género. ¿Qué es eso? Algunos han reído. ¿Qué cosa es eso? Género humorístico, podríamos decir incluso de entretenimiento, mucho más amplio, un ámbito mucho. Es un chiste, efectivamente, modalidad. ¿Y qué es lo que predomina aquí? Nos están contando la narración, pero también hay algo de diálogo, ¿no? Al final ahí hay una conversación, ¿no? Hay un diálogo, hay un intercambio, ¿no? Hay efectivamente un intercambio. Creo que todos hemos leído este pasaje en algún momento de nuestras vidas. ¿Sí? ¿A qué género? ¿En qué género lo marcamos? Ficción, ya, muy bien, literario, ficción. Supuestamente, bueno, sí, pero es un cuento, o sea, es un cuento. Como todo cuento, por eso yo les decía, dentro de la narración nosotros tenemos narración ficcional y narración no ficcional, ¿no? Entonces sabemos que esto es un cuento, uno de los cuentos más famosos, más representativos, diría yo también, de la cultura peruana, ¿no? Y la forma básica que predomina, esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo antiguo, caballeroso. Es una descripción, pero ¿cómo se llama la descripción de los animales? Una zoografía, ¿no? Una zoografía, ¿ya? Entonces, efectivamente es una descripción, pero cuando es la descripción de animales se suele
llamar precisamente una sobra. Bien, entonces, hemos estado hablando de algunos aspectos del texto, pero ¿qué es el texto? Hemos dicho que hay todos los textos se clasifican, ¿no? Se pueden enmarcar, organizar según determinadas características, según determinado uso, pero ¿qué es el texto? Bien. Salvador Gutiérrez Ordóñez tiene un libro magnífico, un libro precioso, un libro, creo yo, que vale la pena que se lea, que lo lean, que se llama De Pragmática y Semántica. Es un libro del año 2002. Allí dice que a pesar de que sabemos que el texto es una unidad esencial, su definición no siempre resulta clara. Bien, él recoge la definición de Bernardes del año 82, probablemente Bernardes sea de los primeros en desarrollar dentro de la lingüística hispánica varios aspectos relacionados con el texto. Entonces él dice que el texto, tal como se los he puesto yo allí, es una unidad lingüística comunicativa fundamental. Esto es sumamente importante, ahora vamos a explicar. Producto de la actividad verbal humana que posee siempre un carácter social. Ese es otro concepto que tampoco hay que perderlo de vista. Bien, comunicativo, unidad lingüística comunicativa, carácter social, ¿sí? Está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debida a la intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas, las propias del nivel textual, otro concepto, aquí también la intención es otro concepto, nivel textual, y las del sistema de la lengua. Entonces, podemos ver además también estas dos definiciones, y esta vez les he marcado yo allí tres aspectos sumamente importantes. Esta es la definición de Albaladejo y de García Berrio. Un texto es un conjunto ordenado formado por un número n de oraciones e incluso de palabras, en el caso de los textos unioracionales, dotadas de coherencia, sentido y completez, que responde como tal conjunto a un plan global subyacente. Y esta otra definición que también me interesa remarcar, porque si bien es cierto, habla aquí de coherencia, sentido y completez, me interesa que nos fijemos en esto. Un texto es el conjunto de todas las informaciones subyacentes a un discurso que manifieste coherencia, sentido y completez. Los mismos autores. Bien, ¿por qué antes de pasar a esto me interesa señalar? Es interesante lo que les decía esta segunda definición, porque destaca un aspecto muchas veces dejado de lado. ¿Qué hay detrás de las palabras? ¿Qué es lo subyacente de un texto? Sin duda es toda esa información, la mayoría de las veces recuperable solo por mi experiencia o mi conocimiento del mundo. ¿Sí? Probablemente este texto sea conocido por algunos de ustedes. Vamos a leerlo y vamos a comentar algo que me interesa resaltar. Dice: financiado con las piedras preciosas empeñadas, nuestro héroe desafió bravamente toda risa desdeñosa que intentaba impedir su plan. Los ojos engañan, había dicho. Un huevo, no una mesa, tipifica este planeta inexplorado. Tres resueltas hermanas buscaban pruebas avanzando a través de una inmensidad calma, aunque con más frecuencia sobre picos y valles turbulentos. Los días se convirtieron en semanas, conforme muchos incrédulos propagaban numerosos rumores temerosos sobre el abismo. Al final, desde ningún lugar aparecieron criaturas aladas y engreídas que significaban el momento del éxito. ¿Quién es nuestro héroe? ¿Quién es nuestro héroe? Colón. ¿Por qué hemos llegado a
menciona, a eso me refería con la información subyacente. Menciona aquí que es Cristóbal Colón. ¿Aparece el nombre de Colón? No. ¿Cómo llegamos a identificar que se trata de Colón? Por los elementos allí, ¿no es cierto?, que nos están informando. Desafió gravemente toda risa desdeñosa. ¿Por qué? Nadie creía lo que él afirmaba. Los ojos engañan a él. Un huevo, no una mesa. ¿Se acuerdan? Por historia, la historia del huevo, ¿no? ¿Dónde estamos? 3 resueltas hermanas. ¿Quiénes eran? La niña, la pinta. Muy bien. A través de con más frecuencia sobre picos y valles, los días se convirtieron en semanas. El abismo, ¿no? Se pensaba que efectivamente de ningún lugar aparecieron criaturas. Por aquí me pasé otra cosa. Aquí, financiado con las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque la reina Isabel la Católica empeña precisamente sus joyas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esa deducción? Solamente por saber, por conocimiento del mundo, por la información, para identificar que efectivamente se trata de Cristóbal Colón. Eugenio Coserio utiliza el término texto con 2 significaciones diferentes. ¿Sí? Él va a definir el texto como un nivel autónomo de lo lingüístico y como un nivel de la estructuración idiomática superior a la oración. Él habla de texto 1 y de texto 2. No sé si se logra ver bien. En el primer esquema vamos a identificar que el texto se presenta como un producto de una doble determinación dentro del ámbito del hablar como actividad humana universal. ¿Sí? Aquí tenemos. Y en el esquema 2, en el segundo esquema, lo que estamos viendo es que el texto funciona como un nivel que se forma según las reglas de una lengua. Esto es, el nivel de texto se considera desde el punto de vista de su constitución. La combinación de estos 2 esquemas, fíjense ustedes, unidades pequeñitas, aunque aquí él considera la palabra como la unidad más pequeña, sin embargo por lingüística sabemos que la unidad más pequeña, carente de significación, es el fonema, ¿no? Luego tenemos unidades intermedias, la sílaba, por ejemplo, los sintagmas, y lo que hasta hace unos cuantos años el último nivel de análisis lingüístico era la oración, ahora más bien es el texto. ¿Sí? Como nivel autónomo de lo lingüístico, aquí está lo que hemos dicho, en el caso del primer esquema, ¿no? Producto de lo que ya hemos señalado dentro del ámbito de hablar como una actividad humana universal. Voy a regresar sobre este concepto. Y el segundo caso, el segundo esquema, como ya les he señalado, efectivamente, como último nivel, ¿sí?, del sistema de un sistema de una lengua. Muy bien, la combinación entonces de estos 2 esquemas, vamos a ver que estamos enfrentándonos ante un concepto complejo, un concepto bastante complejo. Para entender mejor esto, vale la pena remontarse a el esquema que plantea Eugenio Coserio. Eugenio, si nosotros analizamos este cuadro, vamos a ver, según lo señala Coserio, que vamos a encontrar, es sumamente importante identificar esos 3 niveles. Les he puesto aquí el lenguaje es la facultad humana universal. Los hablantes lo que hacemos es más bien usar una lengua concreta. Cuando nos estamos refiriendo al nivel universal, nos estamos refiriendo a esa capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos. Por eso les decía yo, este concepto de entender el texto siempre enmarcado dentro del ámbito comunicativo.
Bien, pero los hablantes somos seres individuales, de allí que ejecutemos realizaciones particulares. Estas actividades se manifiestan en tres tipos de saberes: el saber ejecutivo, el saber idiomático y el saber expresivo. Yo, como hablante individual de una determinada lengua, puedo comunicar. Bien, cuando hablamos del nivel universal, nos estamos refiriendo al conocimiento del mundo. Por eso yo con los alumnos siempre insisto muchísimo en esto, ¿no? Si su conocimiento del mundo es de 0.0001%, va a ser muy difícil encontrar el sentido de lo que nos están comunicando. Bien, el conocimiento del mundo. Pero al ser hablantes es sumamente importante también que seamos conocedores de nuestro sistema lingüístico. Y como toda la comunicación siempre se da en una determinada situación, hay que también saber cómo son esos elementos que intervienen en esa situación comunicativa. Entonces, cuando hablamos del producto en función de estos niveles, nosotros estamos hablando de la totalidad de lo dicho. Designamos la realidad. ¿Bien? Cuando hablamos ya del uso de nuestra lengua, le asignamos un determinado significado. Y al producto final, que es el texto, yo le asigno un determinado sentido. Dependiendo de ese producto, yo puedo estar ante textos congruentes o incongruentes, correctos o incorrectos en el plano lingüístico, o adecuados, apropiados o oportunos, ¿en función de qué? En función de mi sistema, de mi situación comunicativa. ¿Bien? Entonces, los principios universales del pensamiento y el conocimiento del mundo, cuando hablo yo de los principios universales, ahora lo vamos a ver, nos estamos refiriendo básicamente a los razonamientos lógicos, ¿no? Vamos a ir comentando cada una de estas situaciones. El uso de la lengua, el conocimiento de mi sistema. Como hablantes, yo ya manejo un cierto conocimiento, pero tengo que ir más allá, ¿sí? E incluso somos conscientes que a veces es el uso el que termina imponiéndose. Algo que supuestamente empieza siendo incorrecto, termina imponiéndose como correcto. Tenemos varios ejemplos de cuando termina imponiéndose. Y las realizaciones particulares, como les había comentado, según la situación comunicativa, ¿no? ¿Quién es mi emisor? ¿Quiénes son mis receptores? ¿Qué relación existe entre emisor y receptor? Así como, por supuesto, centrarme mucho en las peculiaridades extralingüísticas, los gestos, el tono de voz, las miradas, las distancias, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, las circunstancias, por supuesto, determinan mi mensaje. Cada uno entonces de estos juicios se medirán según determinados principios. Así, por ejemplo, habrá que ver si contradicen o no los principios universales del pensamiento o de la lógica, si se respetan o no los elementos propios del sistema lingüístico, si estoy utilizando los sonidos, las letras, la gramática, y si lo dicho se ajusta o no a la situación comunicativa y de las peculiaridades extralingüísticas. Vamos a ver algunos ejemplos. Al soldado hubo que extirparle la tirana. ¿Cómo reconocemos este mensaje? Vamos a ver, ¿en alguna situación comunicativa podría funcionar? ¿En la guerra? ¿Podría funcionar en la guerra? ¿Sí? En combate, pobrecito, ¿no? Estamos ahí en plena guerra, ¿sí? ¿Ahí funcionaría? En el hospital, en un hospital. Es decir, nosotros aceptamos este texto. Gramaticalmente, si analizamos, a veces dice, corrija usted este texto, señor, o señorita, o señora, señor corrector.
Perfecto, o correcto, ¿sí? Lo probamos. Publíquese, titular del periódico. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué ocurre? Las piernas se extirpan. No, ¿no es cierto? Entonces esto es incongruente. No funcionaría en ninguna situación. Ni siquiera en el hospital, ¿no? Ay, sí, a pobre le tuvieron que estirpar la pierna. Sí, no funcionaría. Uy, pero las piernas, ¿no? Que un poco raro. Pedro es numeroso. Sí. A menos que sea una herida metida dentro del estómago. A menos, un poco difícil, ¿no? Pero me va a servir para explicar lo siguiente. A menos que me va a servir para explicar lo siguiente. Pedro es numeroso. Titular del periódico, ¿no? Pedro es numeroso. El señor Pedro es numeroso por tantas razones. Tampoco, ¿no es cierto? No. Salvo que, a menos que, como dice Alessandra, sea un chiste, ¿no? Sea un chiste. A menos. Hay que ver el acto de habla. La situación comunicativa. Muy bien, el contexto. Así es. Luego regresamos sobre eso entonces. Andrés hizo su ropa vieja. ¿Eso sí? ¿Allí? ¿Dónde? Al menos que estuve loco. Hay un plato que se llama así. Efectivamente, vistoso porque hay un plato que se llama, yo cuando lo escuché por primera vez pensé que me estaban tomando el pelo. Efectivamente, el plato se llama ropa vieja. En Cuba eso es muy frecuente. Entonces ahí podría funcionar, ¿no? Entonces otra vez volvemos al contexto, a la situación. Así es. 2 días antes de su muerte estaba vivo. A menos que estés contando chiste, no sé qué tal, y lanzas esta expresión. Y todo el mundo se ríe. Ah, sí, bueno. ¿Bien? Por ejemplo, ya, efectivamente, ¿no? Este otro, Carlos piensa con los pies. Si nos ajustamos a la lógica de que no, es que, oye, con los pies no se piensa. Pero puede funcionar, una especie de metáfora, ¿no? Cuando queremos decir que no piensa, ¿no? Y pues, que piensas con los pies, ¿no? O sea, podría funcionar. Veamos este. ¿Qué sol ha salido hoy? ¿Es el mismo de ayer? ¿Será el mismo de mañana? ¿Tenemos varios? ¿Bien? No funcionaría, ¿cierto? Esta mesa redonda es cuadrada. Las famosas mesas redondas, la estrategia que se suele, ¿no? Mesa redonda, en realidad es redonda, no tiene nada, es cuadrada. O cuando queremos decir que son muy tosudos, ¿no? Estos son muy cuadriculados, ¿no? Podría funcionar ahí. Pese a recibir 30 balazos, salió ileso. El encabezado de 30 balazos, recibir 30 balazos, ileso, incongruente, ¿no? Nos podría resultar incongruente. Esto es un anuncio de una compañía aérea. Dice, a ver, vamos a leerlo. A Siria se llega a través de 50 siglos de civilización cristiana que se va quedando enganchada en nombres como Galilea, Jerusalén, Jordania o Líbano. Asomada al último rincón mediterráneo, Siria se sumerge en el escondido esplendor de una tierra bíblica, en cuyas márgenes fue rescatado San Pablo de una pequeña cesta que flotaba sobre las aguas. Visitar este país es sentir el sabor de los viejos mercados de ropa, especias y metal, vivir el colorido de sus gentes, de sus calles, pensar que el origen de nuestra cultura está aquí. ¿Qué decimos de este texto? ¿Lo rechazamos por qué? Hay el primero, que hay un contexto que definitivamente no pasó que viajar a Siria, primero. Segundo, que hay información equivocada. El rescate de San Pablo en la cesta, que no fue en sí, ni fue San Pablo. Y ni fue San Pablo, efectivamente, ¿no? O sea, fue en camino al más cuando hubo que fue enseguecido, se le aparece Cristo, ¿no? Pero se convierte, pero no fue de la cesta.
y luego dice visita el país y tiene el sabor del origen mercado, sí, pero está en guerra, sí, ya no. Ya, bueno, en mi conocimiento actual de él, efectivamente que está, sabemos que es una zona de conflicto y tal, pero los datos que aparecen allí no se ajustan a la realidad, ¿cierto? Serían 50 siglos de civilización cristiana. Esto es lo que más llama la atención, ¿no? O sea, 50 siglos. Aquí son otra cosa. Civilización cristiana. Es una civilización cristiana. Para mí habría que hacer un análisis más profundo de la impropiedad de los términos. La incoherencia efectivamente de la... La incoherencia es, Así es. es como para mirar detenidamente. Sí, pero, exacto. ¿A qué voy con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la información que nosotros recibimos, en el caso de ustedes, por ejemplo, como correctores, la asumen como cierta, ¿no? Puede que en ese furor el escritor se haya emocionado, que por favor, vende así ya como mejor, y se inventa todo esto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el corrector puede ir y decir, un momento, mire, es que aquí esta información no es la correcta, esa no es, esta información que usted está colocando no es cierta, ¿no? Pero para poder decir eso es que primero tiene que conocer. Tiene que conocer. A eso iba con lo del conocimiento del mundo, ¿no? Claro, que puede ser que el autor diga, no, eso es la verdad, si no me lo deja igual. Sí, ahí ya entra el tema de la ética, ¿no? Bueno, puede pasar. Despiste y atropello. 3 heridos dejan sendos accidentes. ¿Qué está fallando aquí? El término sendos es muy mal utilizado por los hablantes, ¿no? Típico de los periodistas de sendos goles, ¿no? Fulanito, sendos goles, cuando dicen 2. Y aquí entra otra vez el aspecto del léxico, ¿no? A veces, como hablantes, queremos dar una cierta impresión, soy conjunto, ¿no? Y utilizo términos que pueden llevarnos a errores, ¿no? A quien madruga, el buen café le ayuda. Aquí hay una propiedad del texto que es fabulosa. La intertextualidad, ¿no? Es decir, cómo con elementos que ya son conocidos por los hablantes, un dominio común general, podemos construir nuevos textos, ¿no? ¿Hay algún error aquí? Leísmo, efectivamente, ¿no? El leísmo. Ahí ya no tenemos los casos anteriores como lo en la pierna, sino aquí ya estamos apuntando más bien a un tema más bien ya de la lengua. Gareca, ¿te quedas? En la época de si se iba, no se iba, si se quedaba, no se quedaba, ¿no? Apareció eso. También aquí entonces estamos en el aspecto del uso de la lengua. ¿Qué ocurre con el vocativo? Y pregunta. Cuando el vocativo va al final de la pregunta, sí, pero cuando va al inicio no entra a la pregunta, ¿no? Pero, perdón, podría interpretarse. ¿Perdón? O sea, que gareca. Sí. O sea, me está preguntando si es gareca. Si el grabador está adelante, gareca. Pero gareca, o sea, si tú me dices Gildo, pero lo pongo solamente a gareca o a Gildo, ¿no? Solamente con la, pero aquí está todo, ¿no? Esa es la coma vocativa. Lo reconocemos como la vocativa. No sé si se logra ver bien ¿y por qué? ¿Pero ahí ha sido un error de tipeo o qué? Fíjate cómo es el ojo del corrector. Yo me había dado cuenta más bien de ojo de lingüista, ¿no? Pero sí, mira, efectivamente. No sé si se logra ver bien dice jabón corporal en barra para niños con forma de hipopótamo.
¿Qué ha pasado aquí? ¿Se acuerdan lo que suele pasarnos a veces, ¿no? Se venden sombreros de piel de niña, ¿no? Efectivamente, aquí el orden de colocación de los elementos, ¿no? Eso de que el orden de colocación no altera el producto, no, en lingüística sí que, ¿no? Pueden llevar niños en forma de, o sea, hay que buscar niños que tengan la forma de, ¿no? Lo correcto, y Bogotá. Esto suele ser más frecuente, me parece, en las traducciones, ¿no? Ahí el problema a veces. Esto sí salió, creo que lo vi antes, ustedes salió en el comercio, esto es lo que lo vi y me explotó, ¿no? Yo supongo que fue por el fútbol, del mundial, ¿no? El diseñador Pepe Corso muestra el impotente pobre escudo, ¿no? Escudo nacional de actividad en el espacio peruano Moscú desde este lunes 18 salió en el comercio, ¿no? Entonces, fíjese cómo estamos viendo, ¿no? Distintos mensajes en los que podemos identificar incongruencias, incorrecciones y textos inadecuados, ¿no? Entonces, cada uno de los juicios sobre lo dicho, congruente, incongruente, correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado, son en principio autónomos unos de otros. Es decir, nos podemos encontrar con textos aparentemente incongruentes, pero que se ajustan a la corrección estructural de nuestra lengua, e incluso adecuados. ¿Bien? Lo que Alessandro decía, salvo que no sea un chiste, entonces bueno, ahí podría de alguna manera, ¿no? A veces, por ejemplo, la falta de congruencia responde a una intención humorística. Vamos, esto de Pedro es numeroso, ¿no? Y queremos mofarnos a lo mejor, ¿no? De una persona luminosa, ¿no? ¿Perdón? Una persona multitasking. También, efectivamente, ¿no? Creo que yo el prototipo del personaje que ha pasado a la historia, y es más, ha dado un verbo, ¿no? Su nombre, Cantinflas. Los discursos, los parlamentos de este personaje, ¿no? Resultan a veces muy ¿cómo dices? ¿Qué es lo que está diciendo, no? Pero como está embarcado dentro del humor, se aceptan, se reconocen como válidas, se reconocen, ¿no? Se acepta y uno se mata de la risa. ¿Bien? Lo mismo podemos decir de un texto que puede ser adecuado a determinada situación, pero incorrecto idiomáticamente. El típico ejemplo que suelo poner cuando nos encontramos, por ejemplo, con un extranjero que apenas habla el español y te pide por una dirección que lo guíes, ¿no? Y tú caminar recto, doblar derecha, avanzar, ¿no? Y le vas haciendo, claro, eso desde el punto de vista lingüístico, pero ¿qué incoherencia te estás diciendo? La dice, tú avanzar recto, ¿no? Avanzar recto. Pero funciona, ¿por qué? Porque aquí está, lo que interesa es que te llegue el mensaje. Y yo creo que por esta idea de, no, pero ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Aunque use mal, ¿no? Los típicos casos de los usos de los adolescentes, o a veces también, debo decir que no tan adolescentes, a las faltas que cometen a la hora de escribir, en Facebook, ¿no? Sí, pero ¿me has entendido o no me has...? Sí, eso es con H, o sí, pero ¿me entendiste o no me entendiste? Sí, te entendí, ¿no? Entonces dices, no, pero la cosa es que me entienda. Un momento, depende de la situación. Si tú estás en una situación formal, bueno, utiliza la lengua formal, ¿no? Entonces eso es sumamente importante. Para que nuestro texto no resulte incongruente, hay que respetar algunos principios, tales como el de la no contradicción. Son los principios de la lógica. Ah, perdón, aquí me faltaba esto de aquí, si pueden funcionar o no funcionar. Programa de violencia familiar, atención a las 24 horas, golpee y será atendido. Bueno, no, es un poco con chiste, ¿no? O sea, ¿no? Despacio, hombres trabajando, ¿no? O sea, los hombres están trabajando despacio, podríamos entenderlo. Y esto podría funcionar, no sé si flama la vecundre, o la lune alífera, alveolea, gitanjáfora, lilis, salumba, salífera, olivea, oleo, olorife, alalai, cánfora, sandra,
Milingétara, girófora, ula, ulalundre, calandra. Blo, como condorito. Esta es una gitanjáfora de Mariano Brull, un escritor cubano, ¿no? ¿Qué son las gitanjáforas? Son creaciones líricas, se entienden como, formalmente, fíjense lo que decía otra vez, lo de la forma, ¿no? Correspondería a un formato de poesía, ¿no? Pero que son más bien juegos de sonidos, ¿no? Juegos allí que inventa para sus hijos, ¿no? O el famoso capítulo 68 de Rayuelas, lenguaje de Cortázar, efectivamente, ¿no? Que también, pero ¿qué nos está queriendo decir? A eso otra vez regresamos. Suele ser difícil cuando estamos saltándonos a veces lo ya establecido, ¿no? Entonces estaba diciendo que, bueno, este es otro ejemplo, dar un giro de 360, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿En qué situación podría decir ni más sentido? ¿Pésame en una boda al novio? Un poco difícil, ¿no? O a la novia, no sé, ¿no? Y esto me encanta, ¿no? Son conscientes de que lo escriben mal, pero que lo colocan. Generalmente lo que interesa es colocarlo, ¿no? Entonces podría funcionar bastante bien, ¿no? Entonces, recapitulando, la congruencia, ¿no? Que se ajuste a las normas de la lógica, que es lo que les estaba diciendo, la corrección al sistema lingüístico y la adecuación a la situación comunicativa. Entonces, para que nuestro texto no resulte incongruente, lo que les decía, es importante respetar el principio de la no contradicción. Ejemplo, la decisión fue bastante unánime, ¿no? La decisión fue bastante unánime. El principio de no repetición o tautología, aunque a veces se permiten, dependiendo de la situación comunicativa, ¿no? Hubo una sentencia favorable a favor del denunciante, ¿no? Les decía, aunque a veces lo vi con mis propios ojos. Es que lo vi con mis propios ojos, estaba allí, ¿no? Ni modo, o sea, si nosotros nos fijamos, nos regimos por la lógica, es que imposible que los veas, oye, préstame tus ojos, voy a hablar, no, ¿cierto? O el subir arriba, el bajar abajo, que se aceptan en determinadas situaciones. Bien, no decir lo obvio, o conoció a un chico con 2 brazos. Bueno, ¿y qué esperamos? ¿Que tenga 3 o que tenga 4? No, ¿es cierto? Lo obvio. Mantener siempre la claridad. Esta situación ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. ¿Ok? Y por supuesto, los principios de la coherencia y la cohesión. Los que llevaron el diplomado hace unos cuantos años recordarán estos esquemas. Dos de las propiedades fundamentales del texto, ¿no? La llamada coherencia lineal, que vendría a ser lo que nosotros también conocemos como coherencia interna, y la coherencia local, lo que también podríamos reconocer como coherencia externa, ¿no? Y por supuesto la coherencia global, siempre y cuando estemos abordando un solo tema. Y dentro de la cohesión, recuerden que coherencia y cohesión lo que le dan al texto es el sentido, precisamente lo que estamos hablando, de la congruencia, ¿no? Como mecanismos de la cohesión, bueno, tenemos la repetición, la identidad, ¿no? Identidad referencial, qué elementos podemos utilizar para recuperar nuevamente el referente, ¿no? Y mecanismos como la elipsis y la elipsis. Por supuesto, también interesa fijarnos en la progresión temática, es decir, esta información que nosotros estamos ofreciendo, qué secuenciación está siguiendo, y por supuesto también cómo es que esos elementos, llámense párrafos o llámense enunciados, están conectados, ¿no? Y aquí estarían los llamados marcadores textuales o los conectores extraoracionales,
que me parece, yo al menos lo manejo mucho esto, aunque también el de Casado, ¿no? La clasificación de Portolés me parece que es bastante clara cuando él maneja, ¿no? Los distintos tipos de conectores y los subtipos, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los distintos ordenadores, los digresores, ¿no? Los aditivos, ¿no? Los conectores consecutivos, ¿no? Dentro de los reformuladores también tenemos una clasificación y más bien, operadores exclusivos y los marcadores de control de contacto que funcionan básicamente en el plano oral. Ojo que Portolés sigue muchísimo la norma hispana peninsular, ¿no? Nosotros también tenemos aquí otros marcadores, ¿no? Otros marcadores. Vamos a ver solamente ya para ir terminando si los marcadores han sido utilizados correctamente. El albañil es de aquí, también peruano. Ese también, ¿qué dicen? ¿Qué marcador pondríamos en lugar de también? Es decir, ¿cierto? Es decir, en una pared de la facultad vi un pasquín en que se proponía que los profesores asistiesen a una reunión para coordinar actividades y actitudes. No fuimos. Yo tampoco tenía nada que coordinar. ¿Tampoco? ¿Estaría bien? Yo no tenía nada que... sobra, muy bien, sobra, ya, o yo desde luego, o yo por cierto, no tenía nada que, ¿no? Bien. Dice un proverbio etíope: no blasfemes contra Dios por haber creado el tigre. Por eso agradece que no lo... Ahí está, ya lo había puesto, ¿no? El antes bien agradece. ¿Bien? No tenían que darles la respuesta ahora. Sin duda el jefe quería que lo consultase con su esposo. Sin duda. ¿Y bien aquí? El sin duda. Yo lo siento raro, lo siento extraño. No sé, ustedes, correctores, ¿qué dicen? Ahí sin duda a mí me... Es más... Último premio anagrama. Este ensayo desvela algunas de las claves de la sociedad norteamericana y, sin embargo, mundial. Sin embargo, estaría y mundial, lo quito. O por ende, ¿no? Que también podría ser. ¿Y dónde estamos? Alemania pretende favorecer a los países del este. España también, a los de América Latina. España también. ¿Y bien? España. Sí, también. España, en cambio, bien, por el contrario, en cambio, por otro lado, así es, ¿no? Muy bien. Quisiera terminar con los tres rasgos que señala Bernardes, determinan la clave de la actividad individual del hablar y en consecuencia nos permiten entender lo que es el texto. Todo texto, señala Bernardes, se caracteriza por presentar, yo les he traído aquí la diapositiva, un carácter comunicativo porque se realiza con una finalidad determinada como parte de una función social. Eso creo que lo entiendan bien ustedes, porque finalmente su labor gira en torno a esto. Un carácter pragmático porque se produce con una intención determinada y en una situación concreta. Si bien es cierto, esto le corresponde al creador, al autor, ¿bien? Considero que ustedes también allí desempeñan un papel sumamente importante. Y un carácter estructurado, porque está constituido por una sucesión de enunciados que forman una unidad comunicativa coherente. Finalmente de eso se trata, de que el producto al final llegue a las manos del lector de manera coherente, que se entienda. ¿Sí? Muchísimas gracias.